que nos dictará la doctora de Los Ángeles Ríos, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cedo los micrófonos al doctor Alfredo Islas Colín. Bienvenida, querida doctora. Muchas gracias, señora directora, doctora Felipa Sánchez Pérez. Agradecemos enormemente el apoyo que siempre da a la academia y no sin lugar a dudas este evento con la doctora Alma Ríos, que es una amiga desde pues ya muchísimo, no voy a decir tantos años, pero desde que éramos estudiantes de licenciatura siempre la veía corriendo, que iba a la biblioteca con un paquete de libros, iba corriendo. Entonces tenemos muchos años de conocernos y es un gran honor que para nosotros, porque ella ha trabajado pues varios proyectos de investigación, y simplemente voy a hacer una muy rápida presentación. En la Facultad de Derecho de la UNAM siempre era la más estudiosa. Todo el mundo se quería sentar junto a ella para las notas que hacía muy bien, con una letra muy bonita, así como de escuela de monjas, ¿no? Con una letra muy redonda. Entonces, ella tiene especialidad en Derecho Constitucional, en Derecho Judicial, ha sido invitada pues, a la Universidad de Harvard, a Los Ángeles, a Bolivia, a China, a Brasil, etcétera, a España, muchísimos países ha estado, y tiene una experiencia tanto práctica, pues ha estado en el Instituto de Transparencia, en el Federal de Acceso a la Información, en el Poder Judicial de la Federación, ha estado en el jurídico de la UNAM, bueno, ha sido consejera técnica de la Facultad de Derecho de la UNAM, y ahorita es profesora de tiempo completo titular C, que es el nivel más alto, y es SNI 2, que es un nivel muy bueno, sobre todo que da mucho gusto que mujeres en derecho están pues trabajando mucho por la investigación, y eso me da mucho gusto que Alma tiene varias obras, uno que se llama El Derecho a la Salud, otro el Libre Comercio a la Luz de los Derechos Humanos, Las Nuevas Tendencias, que es un libro que va a presentar aquí el día de mañana, las nuevas tendencias de la enseñanza del derecho en la era digital, las nuevas tendencias en el comercio electrónico, y bueno, pues el día de hoy vamos a escucharla con la conferencia retrospectiva de los derechos humanos emergentes en torno de la era digital. Pues sin más tiempo, pues tiene la palabra la doctora. Pues muchísimas gracias, buenos días tengan todos y todos ustedes. Yo a la vieja usanza francesa me permití traer por escrito mi ponencia para no dejar nada en el tintero, pero además me apoyaré con un medio electrónico para tratar de ilustrar a todos los presentes el tema que vamos a abordar. Y por primero pues quiero agradecer la presencia de la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de esta división que obviamente engrandece y enaltece este evento académico, a mi queridísimo amigo el doctor Alfredo Islas Colín, quien obviamente con el apoyo de las autoridades ha permitido que organicemos este acto académico que sin duda alguna pues toca de uno de los principales temas, ¿no?, que hoy vivimos en esta famosísima era digital. Obviamente ya pasamos la era electrónica, ya pasamos la era tecnológica y nos enfrentamos en la famosa digitalización. Entonces, a efecto de dar inicio, pues hemos intitulado la ponencia retrospectiva de los derechos humanos emergentes en el entorno de la era digital. Sígame por favor con mi medio electrónico, qué amable. Entonces, es muy importante que nos podamos contextualizar en las generalidades de los derechos humanos, que obviamente vienen desde su origen, su concepción, su importancia, y posteriormente iremos viendo el surgimiento doctrinario de las famosas generaciones o bien oleadas, si quieren llamarlo así, de estos derechos humanos, hasta precisamente llegar al punto del planteamiento
de lo que hoy junto con otros colegas llamamos la famosa quinta generación, respecto a la cual pues haré o mencionaré algunas directrices y todas las implicaciones que llevan con esto los derechos emergentes. Entonces, en el marco de referencia vamos a recordar que precisamente los derechos humanos tienen su origen en la famosa dignidad de cada persona, entendida pues como aquella cualidad esencial del ser humano, ese precisamente atributo universal que es común a todos, y obviamente de este se puede desprender por cuanto a la calidad que permite diferenciarlo de lo que no es humano. Estamos hablando de derechos humanos, y por ello es muy importante que podamos reconocer que la importancia que reviste esto, y a través de esta figura cómo se fueron construyendo las diversas normas, tanto constitucionales como secundarias, precisamente a través de los cuales los estados tratan de regular esta situación. Posteriormente también veremos que tanto los sistemas internacionales como los regionales buscan una tutela, buscan una protección de estos famosos derechos humanos, partiendo de que, pues de lo que ya conocemos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por el pacto, los pactos sobre los derechos civiles, políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, que han surgido precisamente con la finalidad de evitar la opresión, las arbitrariedades y sobre todo lo que a todos nos preocupa, voy a decir algo fuerte, el abuso del poder. Entonces, en la concepción actual que tenemos de estos famosos derechos humanos, viene resultado de todo un proceso marcado por las propias necesidades que tenemos nosotros, hasta llegar a comprender que estos derechos son inherentes a todos nosotros, sin distinción alguna. Aquí no importa ni nuestro origen étnico, ni nuestro lenguaje, ni nuestra religión o cualquier otra condición, ¿no? También estos derechos pues corresponden a todas las personas sin que sea posible discriminarnos. De ahí que podamos identificar al menos 12 características, ustedes ya lo saben, de estos derechos, que enunciaré de una manera rápida y de forma taxativa, más en ningún momento limitativa. ¿Cuáles son? Primero, son derechos que son necesarios porque sin ellos pues nosotros no podemos vivir, no podemos existir dignamente como seres humanos, ¿sí? Acuérdense que aquí lo que se cuestionó en la Segunda Guerra Mundial fue el trato a la dignidad humana. Este trato a la dignidad humana pues hoy por hoy sigue siendo muy cuestionado, y más en nuestro país. Ustedes saben que vienen en tránsito más de 3.500 migrantes que precisamente buscan tener un modo digno tanto para ellos como para sus familias. El segundo elemento de estos derechos humanos son el carácter de universal. ¿Qué implica la universalidad? Pues porque son para todos y para todas, independientemente del sexo, de la edad, de la posición social, de la posición económica, de nuestra situación política, de nuestra creencia religiosa, entre otros muchos más aspectos. Son derechos preexistentes. ¿Qué significa la preexistencia? Pues porque se reconocen desde su origen, ¿sí? Y obviamente van a estar dados con anterioridad a la ley, es decir, aparecen por ser intrínsecos a la persona misma, y obviamente no son creados por actos de ninguna autoridad. Estos derechos humanos son inalienables, en el sentido de que, pues de que no se pueden negociar, no se pueden prestar, no se pueden renunciar definitivamente, y tampoco dependen de la voluntad propia. Otra característica es que son indivisibles. ¿Qué implica esto? Que ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro, ¿sí? Y obviamente bajo ninguna o cualquier otra circunstancia. Son indivisibles, como ya lo señalé. Son innatos. ¿Qué implica este derecho humano innato? Pues que pertenecen a los seres humanos por el simple hecho de nuestro origen y nuestro nacimiento. Algunos hablan que el derecho humano del extraterrestre, pues francamente eso no existe, ¿no? Pues como si ese extraterrestre va a ser concebido como un derecho humano. Está bien que estemos en la era del Robocop, del Terminator, pero eso todavía no se da. Luego también vemos el aspecto de que son derechos humanos necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque como ya lo indiqué, ¿sí? Sin esto nosotros como seres humanos no podemos vivir dignamente y desarrollarnos de acuerdo a nuestras circunstancias.
son limitados. ¿Por qué son limitados? Porque pues su ejercicio solamente se puede llegar hasta donde comienzan los derechos de los demás, ¿sí? Mi derecho termina cuando empieza el derecho, por ejemplo, aquí de mi amigo el doctor Alfredo Islas. Y obviamente van a ser justos a los intereses de una comunidad, de una colectividad y sobre todo buscando la convivencia social que debemos tener. Son incondicionales. ¿Qué implica el término de incondicionalidad? Pues a que no se encuentran supeditados a las exigencias legales, ¿sí?, de ningún ordenamiento, ni interno y mucho menos internacional, o bien de una ley en específico, ¿sí? Solo nos pertenecen a nosotros como raza humana. Otra característica es que son progresivos. ¿Por qué son progresivos? Porque una vez que fueron reconocidos, deben continuar garantizándose y velar, obviamente, porque no tengan un efecto regresivo. Por eso hablamos de progresividad. También son interdependientes. ¿Por qué? Porque un derecho humano depende de otro derecho humano. Por eso estamos hablando de esa interdependencia que los caracteriza. Bueno, a partir de todo esto, es muy importante decir que la finalidad que buscan los derechos humanos es alcanzar el bienestar de la sociedad, lograr obviamente una satisfacción de todas y cada una de nuestras necesidades y un reconocimiento de estos derechos por parte de los estados. Estos pilares sobre los que podemos decir recae su importancia es contribuir precisamente a lo que hemos manejado como el desarrollo integral de la persona, delimitar una esfera de autonomía. Esta esfera de autonomía nos va a permitir actuar libremente, establecer asimismo límites a las actuaciones de los servidores públicos, con el fin de que, insisto, de prevenir abusos de poder, actos indebidos en el ejercicio precisamente de la función pública. Ahorita lo acabamos también de ver, lamentablemente, con esta situación de los migrantes que fueron quemados en Ciudad Juárez, ¿no? Que lamentable situación, casi 40 personas que murieron en condiciones materialmente indignas, materialmente violándoles todos sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque no tenían la llave con que abrir el lugar donde ellos estaban. Pudiéramos decir hasta en cierta forma la figura privados de su libertad, ¿no? Para poderse mover. También hay que ver cómo también existen canales ciertos como mecanismos de participación. Estos mecanismos de participación permiten a los individuos facilitar y tomar decisiones comunitarias, toda vez que buscan resolver precisamente los problemas, digamos, los problemas más generales que aquejan a la humanidad. Porque es muy cierto eso. Hay problemas, si bien regionales, también hay problemas que son de toda la humanidad, que estamos viviendo por el simple hecho de formar parte de la misma. Entonces, aquí hay que ver cómo a través de todas estas características y antecedentes vamos a notar que se presenta una evolución y sobre todo debemos de entender el momento histórico, el momento actual en que se van obligando a pensar con el paso y las circunstancias y todo lo que se genera en una nueva generación de derechos humanos, dependiendo de qué, pues de las demandas, de los marcos sociales actuales, y aquí es donde surgen los famosos derechos emergentes que juegan un rol imponderable, ¿sí? Por eso hemos llamado la quinta generación de los derechos humanos emergentes. Y también hay que ver desde una retrospectiva cómo todo esto nos permite evidenciar la cabalidad y sobre todo la importancia paulatina y la necesidad de atender las demandas actuales. Hoy, gracias a la tecnología, nos enfrentamos, insisto, a una nueva generación. Gracias a la tecnología hemos podido, sin duda alguna, superar muchos problemas que nos trajo la pandemia. Entonces, yo podría hablar de los derechos civiles y políticos, que son la primera generación. Todos estos van a incidir en la expresión de la libertad de los individuos y también van a venir de todas las corrientes tradicionales del constitucionalismo que algunos llaman el constitucionalismo liberal. Entonces, estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los pactos internacionales de 1966, en los derechos civiles, políticos, culturales
en donde obviamente el elemento de la dignidad a la que ya me referí también se basa con aspectos de la autonomía, de la libertad frente al Estado, ¿sí? Y el respeto a la integridad física y las garantías procesales que todo Estado de Derecho debe asegurar. Entonces son derechos que tienen como soporte en esta primera generación la filosofía de la Ilustración, recuerden ustedes, las teorías del contrato social de Juan Jacobo Rousseau y todo esto que junto con el famoso liberalismo progresista van a impulsar el reconocimiento de estos derechos, ¿no? Esto se gesta más o menos en Europa alrededor del siglo XIX, que también favorece a la universalidad de la concepción que vamos a tener sobre los mismos y busca un equilibrio entre los derechos del ciudadano frente a los atributos que tiene la institución y por ende sus representantes que son la autoridad. Los derechos de segunda generación, ellos surgen a partir de la tradición del pensamiento humanista. Son los humanistas y los socialistas los que nos dan esta concepción de segunda generación. Van basados en una naturaleza económica, en una naturaleza social, van basados sobre todo en la famosa expresión de igualdad que debemos tener todos los individuos. Entonces, la primera generación va a defender los atributos del ciudadano frente al atributo del poder, pero también va a garantizar este acceso a la impartición de justicia, a un trato igualitario, a buscar precisamente eliminar las desigualdades naturales que van a estar creadas precisamente por las ventajas y las desventajas de clases, de etnia, de religión, que va a caracterizar sin duda alguna las diferencias sociales que tenemos los individuos. Los individuos desde que, podemos decir, desde que nacemos. Desde que nacemos, esta famosa corriente de que los de raza blanca, los europeos son superiores a nosotros, aunque no sean europeos los del norte, y nosotros los de tez morena pues tenemos cierto grado de inferioridad. Pues eso no es cierto desde la concepción y defensa de estos derechos humanos, ¿sí? Entonces, la finalidad principal de la creación y la concepción de las generaciones era solicitar al Estado precisamente que garantizara el mínimo estándar de derechos. El más importante, o dentro de varios, es que los derechos no podemos hablar de importancia, son ponderaciones. En la pandemia vivimos 3 derechos humanos que estuvieron en posibilidad de ponderarse. El primero, el derecho humano a la salud. Todos queríamos sobrevivir, todos estábamos asustados. Bueno, todos kimosabi, ¿no? Diría Toro. Yo estaba muy asustada, pero obviamente estaba el derecho humano a la educación, que paramos materialmente, pero pudimos retomarlo por la tecnológica, y el derecho humano al Internet. Entonces, como verán, estos derechos humanos van de la mano: protección de la salud, protección de la educación, protección social, y sobre todo buscan generar estas condiciones sociales donde, insisto, nos basamos en el principio en que todos nacemos iguales, ¿sí? La universalidad precisamente del sufragio, del reformismo social, van a permitir que las constituciones liberales del siglo XIX puedan encajar y reconocer estos derechos. Particularmente, ¿quién? Pues toda la corriente de corte internacionalista, o sea, la comunidad internacional de naciones es la que nos va empujando precisamente a dar este reconocimiento. Nos guste o no, los países altamente desarrollados nos van llevando de la mano y nos van haciendo tomar conciencia de esta necesidad, de reconocernos un derecho a la educación, un derecho al trabajo, un derecho a la salud que debe estar garantizada por el Estado. Recuerden ustedes que los derechos humanos van a hacer crisis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es ahí precisamente con el pueblo, con los nazis, cuando se van a vulnerar y se van a cometer una serie de delitos que se consideraron de lesa humanidad, ¿sí? Crímenes de lesa humanidad. Los derechos de solidaridad
es la tercera generación, de estos derechos. Acuérdense que me estoy moviendo rápidamente en una línea de tiempo, ya definí la primera, la segunda, estoy con la tercera generación. Este va a ser la acción que van a provocar determinados colectivos, los colectivos que van a demandar el reconocimiento de derechos legítimos y los cuales obviamente empiezan a surgir de declaraciones sectoriales, de declaraciones de grupos de edad, de minorías étnicas, puedo yo decir, religiosas, principalmente en los famosos llamados países del tercer mundo, hoy países emergentes, ¿no? Ya no nos llamamos ni subdesarrollados ni tercer mundo, hoy nos llamamos de economías emergentes, parece que suena más diplomático, ¿no? Entonces, estas personas se van a ver afectadas por alguna de las múltiples manifestaciones. Generalmente son discriminaciones económico-sociales, los que en un momento dado vienen a hacer crisis para poder determinar y el reconocimiento de las mismas. Entonces, conforme va pasando el desarrollo de la humanidad y las décadas, se va cobrando cada vez un papel mucho más importante y empiezan a desarrollarse conceptos de diálogo respecto a cómo vamos a mantener la diversidad cultural, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. A todos nos preocupa el medio ambiente. ¿Por qué? Porque cada vez la capa de ozono se va destruyendo más, porque cada vez tenemos altos índices de contaminación ambiental y obviamente todo eso va a repercutir en las futuras generaciones. La carencia del agua, muchos aspectos que la humanidad está obligada en un momento a preservar para las generaciones futuras. Entonces también vamos a ver que aquí se reconocen nuevas políticas que van a ir de la mano con el contexto de las obligaciones y sobre todo de aspectos de civilidad, de libertad, de calidad de vida y un factor muy importante, la globalización. La globalización implica que nos vamos integrando, que nos vamos fusionando en mercados. Hay movilidad de personas, hay movilidad de mano de obra, hay incluso una unión económica total que es la Unión Europea, que ha vivido 2 guerras mundiales y que precisamente la ha llevado a tener otra visión y otro mecanismo de garantía de estos derechos. También no hay que olvidar los fenómenos multiculturales, ¿sí? Estos fenómenos multiculturales van a ser provocados por estos flujos migratorios. E hice alusión al inicio de mi conferencia que México es un país de tránsito, Imagínense lo que es tener parados en la frontera sur más de 3.500 migrantes, entre venezolanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, una serie de personas que van buscando el sueño americano y sin embargo le dicen quédate en México, supuestamente buscando una visa humanitaria migratoria, pero que de todos modos no tiene mucha validez. Si recordamos lo que narran ahorita las personas que dan una relación suscita de lo que pasó en Ciudad Juárez, dicen que muchos de los migrantes que estaban ahí detenidos, una gran mayoría traía documentos mexicanos, o sea que les habían permitido una legal estancia por un plazo perentorio y que sin embargo cuando fueron levantados por migración ni siquiera les sirvió para nada, sí, fueron privados de su libertad. Entonces, esta tercera generación que va dando pauta a la cuarta, vamos a ver que ahí vamos a reivindicar las fuerzas del derecho a la paz, a la justicia internacional y sobre todo que permite intervenir en la presencia de algunas instituciones de carácter supranacional. También hay que ver que el imperio de la fuerza legítima, la persecución de fronteras, todo esto va de la mano con los aspectos de la globalización, sin dejar de tomar en cuenta las formas de gobierno que tenemos, desde regímenes parlamentarios, regímenes dictatoriales, una serie de situaciones que también van condicionando a los sistemas jurídicos y el aspecto relacionado con el derecho de la impunidad diplomática.
¿sí? El rol que juegan las embajadas, de buscar en un momento dado refugio en las mismas para sostener esta salvaguarda de los derechos humanos. Al mismo tiempo se va creando la necesidad de establecer estos tribunales supranacionales, como es la presencia de un tribunal internacional que actúe de oficio en los casos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, ¿sí? También el Estatuto de Roma, recuerden ustedes, la Corte Internacional de Justicia, que va a conocer de estas situaciones. El derecho a escoger también modelos de desarrollo sostenible. ¿Qué van a garantizar estos modelos de desarrollo sostenible? Pues van a garantizar precisamente, ¿voy bien? ¿Me va siguiendo bien? Voy en la diapositiva 28. Van a garantizar precisamente la cristalización de los derechos que van a permitir concretizarse en las distintas declaraciones que a nivel internacional tenemos. Los aspectos sociales, insisto, culturales y sobre todo el mecanismo de reivindicar la paz y la intervención desde el poder legítimo internacional. O sea, si tu sistema legal no, creo que ya la dejé, ¿verdad? Voy en la diapositiva 29. Si tu sistema legal no te garantiza, existen entidades supranacionales para obligar al Estado a garantizarla. Entonces, esta clase de derechos van a ir tomando forma en las últimas décadas, particularmente a finales del siglo XIX, donde obviamente la primera, la segunda y la tercera generación van a estar ya ubicándose en lo que hoy para nosotros es muy común, el entorno del ciberespacio. En el ciberespacio vamos a tener el problema de la ciberseguridad, vamos a tener muchos otros problemas que en el ayer no contemplábamos, el robo de nuestra identidad, todo lo que conlleva la digitalización. Entonces, aquí aparece la cuarta generación de derechos humanos, que surge precisamente a partir de lo que se conoce como la revolución tecnológica. Hoy todos traemos un celular, yo lo comentaba el día de ayer, una iPod, una computadora. Salir de la casa sin el celular es materialmente salir desnudo uno, salir incomunicado, se siente uno hasta desolado, desprotegido. A veces uno encuentra más cariño y más interacción con el celular que con los propios seres humanos, ¿no? Entonces, esto que se va a desarrollar entre el siglo XIX, XX y XXI van a ser precisamente consecuencia de la aparición de la sociedad del conocimiento, una nueva generación que se va a desarrollar a partir de las tecnologías de la era de la comunicación, de la era de la información, los TICs, y además aquí vamos a reconocer nuevos derechos, nuevas libertades para los seres humanos. ¿En qué se va a dar esto? En el espacio digital, Hoy todos, nos guste o no, somos seres humanos eminentemente digitales. No les extrañe que el día de mañana yo, en lugar de estar sentado aquí con el doctor Islas, esté un avatar mío, esté en tiempo real una figura mía, ¿sí?, dando precisamente esta conferencia. Por eso estamos hablando de una quinta generación de los derechos, donde es obligación del Estado regular y velar su reconocimiento. El derecho humano al Internet está reconocido, ustedes recuerden, en el artículo 5º constitucional, pero obviamente en lugares muy recónditos de México que no tienen acceso ni a redes ni a ningún mecanismo de comunicación. Entonces, todo esto que sin duda alguna estos derechos van a también vulnerar otros derechos. ¿Cuáles son esos derechos que vamos a vulnerar? Pues la libertad de expresión, el acceso a la información, ¿sí? Y por lo tanto, pues la ley tiene que irse adaptando a regular estos famosos derechos que se conocen como derechos digitales, Son derechos digitales y también reconocer que la ciudadanía ya es digital. El que no sepa manejar un celular, podemos decirlo que es un analfabeta digital, definitivamente. Y así como está el analfabeta que no sabe leer ni escribir, aquel que no puede manejar los medios electrónicos, tecnológicos, todas estas herramientas, se convierte en un analfabeta digital. Entonces, todo esto va a ir permitiendo un acceso de información en línea.
este acceso de información en línea va a ser eminentemente transparente. De aquí que nosotros podemos decir que a causa de todos estos avances tecnológicos se da o se debe dar un nuevo marco de regulación. Ya tendremos otra forma. No me estoy yendo ni a la robótica, ni a los jueces robot, no me estoy yendo ni a los asesores robot, estoy exclusivamente en el área de precisamente la hiperconectividad. Y también vemos aquí que hay elementos como el Big Data, como el Edge Computing, todo este procesamiento de datos que va a regular los derechos que tenemos las personas. ¿Por qué se ha dado todo esto? Pues miren, todo esto se ha dado, esta famosa quinta generación, por varios aspectos. Primero, hay carencia de alimentos. ¿Qué tiene que ver la carencia de alimentos? Sí, porque estamos buscando que a través de la tecnología podamos en un momento dado apoyar a los seres humanos a tener agua cuando ésta escasee, a tener alimentos, entre otros. También va vinculado con aspectos de tortura, de discriminación, los famosos flujos migratorios que ya mencioné, la famosa situación de los refugiados, el recorte de libertades civiles, ¿sí? Pero en el ciberespacio nosotros podemos decir que ahí encontramos un escrutinio público, y por tanto tenemos un problema de inmaterialidad. No podemos materializar el ciberespacio, no podemos tampoco en un momento dado hacer visibles los ataques que vamos a tener con estas nuevas formas de análisis. Y nosotros como juristas o como estudiosos de las ciencias sociales no podemos quedar soslayados de este aspecto, ¿eh? Entonces, aquí precisamente estamos buscando una democratización de la tecnología, estamos buscando de la informática y de qué manera podemos utilizar ampliamente estos sectores. Entonces también hay que recordar que precisamente el avance tecnológico va a beneficiar el desarrollo humano. También aparecen las redes obviamente que también van a presentar diversas batallas en torno a la libertad de expresión, a los derechos humanos, a todo este abanico de oportunidades y de riesgos que tenemos tanto en el aspecto civil, en el aspecto ético y todos estos derechos que en su momento fueron considerados de la cuarta generación, aunados a los otros que ya mencioné de la tercera generación, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo destacar que precisamente esta universalización del acceso a la tecnología, ¿sí? La libertad de expresión, la red, la distribución de la información, juegan un papel muy importante, un papel fundamental, sobre todo en donde las barreras que en su tiempo y espacio se consideraron impermeables, hoy son permeables. Aquí yo tengo la oportunidad de verlos físicamente, pero al mismo tiempo nos están viendo en las redes sociales, nos están viendo en el Facebook. Yo estoy retransmitiendo en mi Facebook personal, estoy retransmitiendo en mis 38 Facebook que tengo a lo largo de mi práctica docente con cada uno de mis grupos cerrados. Entonces, hablar de esta condición de derechos humanos que van a estar contenidos tanto en la Declaración de los Derechos Humanos y sobre todo ya en la nueva política y concepción del ciberespacio. Hay declaraciones internacionales que ya nos van ubicando, nos van manejando, nos van moviendo a través precisamente de las famosas TICs. También hay que recordar que van a dar lo que algunos estudiosos han llamado como el acceso a la información a través de la implantación de políticas de contrafuego, el firewalls, ¿no? Las barreras informáticas que precisamente nos impiden la consulta, la visualización de cualquier tipo de páginas web y donde no tenemos dominios autorizados. Recuerden ustedes que la tecnología se va moviendo muy rápido. Por ejemplo, en China, antes de entrar un usuario a Internet, tiene la obligación de llenar un formulario. Aquí entramos a Internet sin problemas, todo el mundo abrimos el Google, tenemos unos datos móviles y nadie sabe si estamos viendo páginas de falsas noticias, si estamos viendo páginas de pornografía, si estamos viendo páginas esperemos que ni pensamos que estamos viendo páginas científicas, ¿no? Pero allá en China no, si tú no llenas un formulario, bajo qué perfil, bajo qué reconocimiento de iris, no puedes accesar al Internet. Entonces, todo esto también va muy de la mano con la responsabilidad que tienen los proveedores del Internet, de las actividades, obviamente,
que van ubicando a sus usuarios y sobre todo que buscan en un momento dado que colaboran con la autoridad, que denuncien, que se permita perseguir en un momento dado estas prácticas que van a ser consideradas subversivas. Obviamente recuerden ustedes que China fue un sistema socialista donde había un control estatal y poco a poco se fue liberalizando y fue entrando a ciertas canonjías y ciertos reconocimientos liberales. A mí me tocó la ocasión una vez de estar junto con mi esposo en la Universidad de Beijing y dando una conferencia y nos decían ahí los estudiantes de Derecho, mire doctora, aquí podemos hablar todo menos del Estado, menos de la política del Estado, porque entonces nos consideran subversivos y por ende somos sujetos de persecución por parte del Estado. Entonces, esta misma conocimiento, este mismo desarrollo del Internet nos va a llevar a manejar ciertos aspectos que conocemos como nueva forma de censura. ¿Qué es lo que vamos a censurar? ¿Sí? Y que obviamente se originó en los regímenes dictatoriales y que también hoy en el ciberespacio lo podemos considerar como de carácter de censura. Vendrán aspectos también de legislación, por ejemplo, la Asociación de Países del Sudeste Asiático. ¿Quién integra esta asociación? Pues miren, lo integra Brunei, lo integra Indonesia, Vietnam, Singapur, Filipinas, Tailandia, Malasia. Ellos en el año de 1966 firmaron un protocolo que permite limitar el acceso al Internet. O sea, vean cuál es la gran preocupación que tienen estos países del mal manejo, del abuso o incluso de la falta de regulación del Internet. Y también se van con el aspecto comercial de los proveedores, se van también en un aspecto, pudiéramos decir, de convertirse en policías de las redes. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, el teléfono sabe lo que están buscando y lo que quieren buscar, incluso hasta sabe más de nosotros. Hacemos una pregunta y el teléfono nos da 5 o 6 relacionadas con la búsqueda de la información que estamos haciendo. Igual ocurre en el manejo de información no adecuada, ahí está la famosa policía digital, ¿no? Entonces, aquí van a aparecer estos derechos digitales, ciberderechos, que son propiamente la quinta generación. Son personas que permiten acceder, usar, crear, publicar, todo a través de nuestros medios digitales. El derecho que tenemos a contar con ordenadores, a contar con dispositivos electrónicos de cualquier género, redes de telecomunicación, ¿no? Todos ya nos movemos por el Facebook. Creo que yo veo más algunos amigos míos, como es el caso del doctor Islas, en Facebook, que de manera presencial, ¿no? Nos saludamos por Facebook. Todo esto obviamente va de la mano con este desarrollo de los derechos digitales. Pero entonces aquí vamos a enfrentar un problema, tanto jurídico como político. ¿Cómo vamos a regular estos derechos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque la tecnología se presenta de una manera natural, ¿sí me va siguiendo? Perfecto. Hay muchas formas que todavía los ha sobrepasado para regular nuestra vida y nuestro actuar. Entonces, hay que ver, obviamente, que la tecnología debe ser concebida como un motor de democratización, ¿eh? No, es un aliado. La máquina, la tecnología jamás nos va a sustituir a los seres humanos. Sí nos viene a coadyuvar, sí nos viene definitivamente a resolver muchos problemas que en el ayer no podían darse. Pero también va vinculado estas nuevas tecnologías a los aspectos de la libertad de expresión, a los aspectos precisamente de los cambios económicos, políticos y sociales que como sociedad estamos viviendo. Entonces, estos derechos que son inalienables, que ya mencioné, que pertenecen a una sociedad global, deben estar conectados libre y universalmente. Y también hay que ver que la información que se difunde no siempre es verídica. Hay mucha información falsa, hay muchos sitios web que no tienen una regulación y que también definitivamente pueden hacer mal uso de nuestros datos. Entonces, hay que recordar que esta aplicación de derechos no se contempló ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta generación. Es hasta esta donde tenemos la imperiosa necesidad de regularlos, asegurar su reconocimiento, su observancia universal, sí,
a través de instituciones, sean públicas, sean privadas, sean organizaciones privadas, y sobre todo regular en esta era de la comunicación y el conocimiento este acceso a una informática, a una seguridad digital. Ustedes saben que los medios digitales nos pueden robar desde nuestra identidad, nos pueden robar desde nuestros datos personales. Dicen, ten cuidado con lo que publicas, porque lo que publicas, tú abres una puerta de acceso a que conozcan tu vida pública y tu vida privada, ¿no? Entonces, todo esto se van a ir, obviamente, extendiendo y se van a ir reconociendo en las diversas declaraciones universales. También la Organización de Naciones Unidas entra en todo lo que hoy conocemos como el mundo en línea, el famoso mundo online, y busca el mundo garantizar el acceso humano al Internet, evitar esa famosa brecha digital, así como están hoy la generación Z, en su momento estuvieron los millennials, los centennials, los baby boomers, que somos los de arriba de 60 años, ¿sí? Hoy todo se va convirtiendo en una nueva era, en una nueva concepción. Entonces, estos derechos humanos emergentes vienen a ser un concepto completamente innovador. Cuando uno piensa en los emergentes, habla de las TIC, las TAC, la web 1.0, la web 2.0, todo esto que conlleva la era digital. El motivo de precisamente la globalización, el nuevo o la nueva configuración, si se quiere llamarlo así, de un nuevo orden mundial. Entonces, también aparece la Carta de Derechos Humanos Emergentes, que se aprueba precisamente en el año 2007. Fíjense desde cuándo viene esta carta, ¿sí? Así es que la pandemia, pues obviamente la vino de la mano con ella. Los comités académicos, también los activistas, los comités políticos, todas estas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, las aportaciones del Foro Universal del año 2004, todo esto que de verdad va constituyendo un verdadero programa denominado o dirigido a la sociedad civil para que precisamente contemos con un instrumento programático que pueda regular tanto actores estatales, foros internacionales y que garanticen el concepto y protección de estos derechos humanos en esta era globalizada y tecnologizada. En este contexto precisamente de la vida, de la seguridad, de los aspectos, ubíquenme la diapositiva 56 por favor, se manejan conceptos de dignidad, se manejan conceptos de igualdad, se manejan conceptos de convivencia, de paz, un cierto rechazo a la violencia, a una búsqueda incesable, interminable de libertades tanto individuales como colectivas. Entonces, estos derechos permiten, pudiéramos decir, la participación democrática de varios sectores. También se rechaza en un momento dado contar con obligaciones de carácter militar que violan principios o normas de derecho internacional humanitario. Aquí veremos que esta vigencia que tienen las declaraciones universales, tanto las de los derechos humanos, van a tener un nuevo enfoque del que corresponde a la ciudadanía participativa, a la academia, ¿sí? Nuevos derechos definitivamente porque están contemplados también en nuevos ordenamientos jurídicos. Hay que reconocer que este nuevo entorno viene a fortalecer tanto a la tercera y a la cuarta generación. ¿Por qué? Porque esos fundamentos que caracterizan al entorno digital, ¿sí? Y que aquí los vemos reflejados, van muy de la mano con las llamadas tecnologías emergentes. Entonces también podemos ver que existe la famosa identidad digital. Nosotros ya no solo somos nuestra personalidad, nuestra identidad física, sino también tenemos una identidad digital. ¿Cuántas veces no vemos? Por favor, me robaron mi identidad digital, no en mi Facebook, no en mi celular, yo no estoy pidiendo dinero, no estoy secuestrado, porque ahí es donde está el reconocimiento a estos derechos y la vulnerabilidad que tienen los mismos. Entonces, algunos pensaban que antes de que surgieran estos derechos, pues no había legislación. Por supuesto que la hay, desde nuestro orden normativo, que es la Constitución, en donde todos tenemos derecho a tener una imagen, una identidad digital y una voz.
Con la inteligencia artificial ya se puede crear una imagen que no es nuestro físico, pero sí puede ser nuestra voz, sí pueden ser nuestras características y varios aspectos que tratan de asemejarse a lo que nosotros llamamos nuestra identidad digital. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto también se está desarrollando de una manera rápida. Entonces, en la mayoría de los casos, pues obviamente el derecho se ha visto rebasado, hay visibilidad de tratamiento que tratamos de regular, hay una eficaz forma y las circunstancias que van imperando. Lo cierto es que estos derechos humanos de esta quinta generación no pueden separarse, no pueden separarse ni desvincularse y mucho menos fragmentarse. Van de la mano con los derechos que ya manejé. También estos derechos en la era digital van con los que llamamos de los cibernautas. Los cibernautas que en el ayer carecían de protección legal. Los cibernautas, obviamente, que todos los que están viendo por Facebook Live son cibernautas. Nosotros estamos aquí en terreno físico, pero todos los que están moviéndose en línea están en el ciberespacio, las famosas cibernautas. Entonces, es una nueva generación, es un nuevo tamiz con diferentes características de concepción de estos derechos, ¿no? Entonces, la sociedad, pues obviamente, ante este impacto del desarrollo tecnológico electrónico, pues ha cambiado. Y vamos a ver qué derechos, ya para concluir, son los que tenemos que reconocer en esta quinta generación. El primero, tenemos derecho de existir digitalmente. No, que tú no tienes derecho. ¿Cómo de que no? Sí puedo existir digitalmente. ¿Qué implica esto? Es tan natural el derecho de existir digitalmente como el derecho a vivir. Imagínense, así de fácil, ¿sí? Pero ¿a vivir cómo? De forma electrónica. Ay, doctora, ¿qué fumó? No fumé ni tomé nada raro. Esa es la realidad. Vivimos ya de forma electrónica y tenemos derecho a estar presentes en una red de internet. En una red de internet, obviamente tiene que ser de forma voluntaria. Si yo no quiero estar ahí, nadie me puede obligar a estar ahí. Tengo también la obligación de tener sitios web que yo considere que están regulados gubernamentalmente. Hoy todo lo hacemos. ¿Quieres hacer una declaración al SAT? Métete a su página. Todo hazlo por ahí. ¿Quieres sacar una audiencia en tribunales? Métete a su página, hazlo por ahí, ¿sí? Entonces, todo este mundo digital es un reflejo del mundo real, no son los supersónicos, no es una utopía, así ya nos estamos concibiendo, así ya nos estamos moviendo. Además, también son exigibles jurídicamente. El otro elemento es el derecho a la inviolabilidad de nuestro domicilio digital. Ay, doctora, yo no sabía que tenía un domicilio digital. Sí tenemos un domicilio digital. Este domicilio digital también tiene una protección de carácter instrumental. ¿Por qué? Porque obviamente va a circunscribirse a la vida privada de los seres humanos. Entonces, hay un nexo aquí indisoluble de la norma, obviamente, que permite la entrada o niega la entrada a nuestro domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ese famoso letrero que dice carácter de privacidad. Cuando nosotros queremos ver una página y aparece una cookie que dice acepta condiciones, sí o no, ni siquiera vemos cuáles son las condiciones. Con tal de ver la foto, seguir leyendo, le picamos, luego. Ay, yo nunca me había dado cuenta. Además, las condiciones están en una letra chiquitititísima, ni con lentes se ven, ¿sí? Entonces, ese precisamente es el ámbito de la privacidad que nosotros violamos a través de estos medios digitales cuando ponemos aceptamos. ¿Dónde está el domicilio? Donde la persona reside digitalmente. En su quien tenga Facebook, quien tenga Twitter, quien tenga Messenger, ahí tiene registrado un domicilio digital, digital que nosotros mismos aceptamos registrarlo. Y obviamente, pues no en nuestro hogar físico, pero sí en nuestro lugar en el ciberespacio. Facebook, Twitter, Google, el correo electrónico, así de fácil, nuestro correo electrónico es nuestro de domicilio digital.
Muchas veces, oye, te mandé un correo, pues ¿a qué número? Con una arroba o un Gmail o un Prodigy que no pusiste bien, ya no te llega la información. También hay datos muy sensibles. Yo nunca conecto mi celular a las redes de un hotel. ¿Por qué? Porque ahí me pueden robar mis cuentas bancarias. Ahí me pueden hackear si yo tengo la banca electrónica en mi internet. Mi esposo siempre dice, ¿por qué no te conectas? Porque yo tengo mi banca electrónica por internet, que puedo hacer transacciones en segundos, ¿sí? Pero pueden haber hackers en el ciberespacio que entran al manejo de sus datos personales, ¿eh? Y materialmente es imposible rastrearlos, que en segundos les pueden vaciar su cuenta bancaria tomando su identidad personal, su domicilio digital y por ende sus cuentas bancarias. Entonces, este derecho da lo que llamamos derecho a la identidad digital, que ya lo vimos con sus distintos atributos, bien seas persona física, bien seas persona moral, bien desarrolles o no, incluso en la compra de un comercio electrónico. Yo tengo varios artículos escritos de comercio electrónico y 2 veces me han estafado en los sitios web. Ay, doctora, ¿cómo cree usted? Sí, una con una pijama de venadito de Navidad que nunca me pude estrenar, era falsa materialmente, nunca, ahorita mi marido me está escuchando, pero era completamente falsa. Pagué 1,500 pesos por 2 pijamas de venadito y una de Santa Claus, nunca llegaron y estaba precisamente ante una página falsa de defraudación, ¿sí? Entonces, todo esto hay que ver cómo precisamente los gobiernos están intentando regular esta situación, pero nos vemos rebasados precisamente por esta revolución, esta tecnología exponenciales que nos van llevando 2 o 3 pasos adelante de nosotros. Y luego, para acabarla de amolar o para complementar el cuadro, aparece la famosa inteligencia artificial, ¿sí? Que es obviamente mucho más inteligente y nada artificial que nosotros, ¿sí? Es muchísimo más inteligente porque está comprobado que la máquina tiene una posibilidad de fallar de nada. Está cargada con algoritmos, está programada por los seres humanos de una manera súper precisa, sí, que ni la inteligencia humana puede ganarle y puede sobrellevarla, ¿no? Entonces, este proceso de construcción nos obliga a cuidarnos, a buscar que tengamos una identidad segura, a buscar que las instituciones financieras también nos protejan en caso de que nos veamos en una situación de peligro. También está el derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática. Ay, doctora, ¿qué paz cibernética? Por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí se ha discutido muchísimo en el famoso entorno y mundo digital, ¿sí?, que hay una incertidumbre bárbara. Todos nosotros que nos movemos en el mundo digital, ¿sí?, tenemos que enfrentar varios peligros sin salir de casa, imagínense, nada más a través de los medios tecnológicos. Por ejemplo, el consumidor, mi caso de las pijamas de venaditos, ¿sí?, transacciones en línea. Cuando creamos una red social, los hackers, los crackers, las intromisiones maliciosas, los virus, los robots de identidad, los fraudes bancarios, solo por citar algunos ejemplos, ¿eh? Imagínense qué cantidad de situaciones y anomalías vivimos en esta era. La ciberseguridad, pues, es un reto que todos los gobiernos enfrentan. Tienen que hacer, obviamente, normatividad que sea estandarizada, que sea interoperable, así se llama, la interoperabilidad, ¿sí?, ya sea de manera pública o de manera privada. Entonces, también hay que recordar que nosotros como usuarios no tenemos todavía una legislación que nos garantice una adecuada protección y una adecuada defensa en nuestros derechos. También en el ámbito comercial, pues ya lo dijimos, ¿no? Los puntos principales, ojo, siempre busquen tener filtros y candados. En los bancos nos ofrecen N cantidad de seguros para proteger nuestras cuentas, para inmediatamente avisar a la parte de que estamos siendo productos víctimas de un robo o de un fraude. Entonces, todas estas formas que van caracterizando al mundo, a la transformación digital,
nos han llevado precisamente a tener desde desigualdades tecnológicas hasta avances completamente notorios. Esta pandemia no fue tan mala, bueno, sí fue espantosa por el lado de muertes, ¿no? Pero no fue tan mala porque la humanidad avanzó vertiginosamente 20 años. Teníamos una resistencia muy fuerte hacia el manejo de la tecnología. Todos, nos guste o no, aprendimos a comprar en línea, el súper, porque teníamos miedo hasta de poner la nariz en un Walmart para no infectarnos, ¿sí? Y alguien decía, no salí de mi casa, de todos modos me enfermé de COVID. Pues sí, porque el COVID no salía uno, pero se lo llevaban a la casa de uno, ¿no? Pero el comercio electrónico también avanzó vertiginosamente, y todo esto que provocó, aunque no lo crean, más pobreza, más desigualdad en muchos aspectos del globo terráqueo. La CEPAL dice que retrocedimos 10 años en cuanto a aspectos educativos, en cuanto a aspectos económicos, ¿sí? Y todavía el día de hoy, pues las economías no se han recuperado, tratamos de pensar que nada pasó, le ponemos muchas ganas, pero los mercados internacionales se vieron colapsados y todavía no han encontrado su punto de equilibrio. Entonces, tanto en Europa como en América vamos viendo que estos avances se van dando de una manera muy rápida, que existe una imperiosa necesidad de regular. Voy a la página, en la nota 88, sí. Por ejemplo, en España en el año 2021 se presentó la Carta de Derechos Digitales, y esa es España, ¿no? Esta maneja un marco de lo que vivimos en esta nueva realidad digital. Ya no es la realidad digital de cuando el celular era un tabique. ¿Se acuerdan del primer celular que llegó? Era como un zapato, ¿no? Exacto, era como un walkie-talkie, ¿no? Se lo ponía uno aquí y se iba hasta de lado. Ahora pesaba horrible, ¿verdad? Uno luego decía, se subía a la báscula y ¡ay, ya subí de peso! No, era el celular definitivamente. Entonces, todo esto también nos vino a traer que la carencia de un orden normativo, la carencia del reconocimiento de una ciudadanía de esta realidad digital, ¿sí? Entonces, los ámbitos de incertidumbre, ya para ir cerrando, que ponemos en riesgo. Primero está el derecho de libertad, por todos los aspectos que ya les manejé, ¿sí? No es así tan fácil, quiero. El derecho de igualdad. Hoy los niños, yo lo decía el día de ayer, un bebé de 1 año, les dan ustedes un celular de 1 año y el bebé está así, con el dedo, poseído, una palma, el bebé así, ¿sí? A nosotros nos dan un celular, nos dan, bueno, en mi caso, una tablet, ay, ¿cómo funciona esto? Ay, ojalá no me muerda, a ver, voy a ver. Pero el niño no así, desde la cuna, la mamá, no me distraigas, y le da el celular, y el niño ya está en el entorno eminentemente digital, ¿sí? Los derechos de participación, de conformación del espacio público, el entorno laboral y el empresarial, ¿eh? Yo les preguntaría a muchos, ¿quién prefiere hacer trabajo en casa? El home office. ¿Quién? Definitivamente muchos. Ahorramos tiempo, ahorramos distancias, ahorramos estrés, estamos desde la comodidad de nuestros hogares conectados a una red de banda ancha, ¿sí? En ocasiones ni siquiera aprendemos la señal. Si vemos al jefe, el jefe no sabe si nos rasuramos, si nos peinamos, si nos lavamos los dientes. Tenemos esa posibilidad de interactuar en estos medios electrónicos. También vienen muchos aspectos, por ejemplo, la ley de protección de datos y otros códigos, donde precisamente en España vamos a reconocer estos derechos de carácter digital. También hay que reconocer que hay algunos temas muy novedosos, ya casi para terminar. Inteligencia artificial, que todo el mundo, ahora sí, todo el mundo quiere hablar de inteligencia artificial. Ya todo el mundo es súper cometín de los supersónicos, ya todo el mundo está en la era digital. La discriminación algorítmica, esa es materia de otra conferencia, ¿eh? Cuando estoy en presencia de los famosos algoritmos. El derecho del pseudo anonimato, ¿eh? Soy yo, pero no soy. Como diría un gobernador, era mi voz, pero no era yo, ¿no? O sea, todos estos aspectos que obviamente se van generando con la inteligencia artificial. Aparece la Unión Europea, aparece el reglamento general de la misma, muy bien, si me sigue, perfecto. Todo lo que permite en un momento dado preservar nuestros datos digitales. Las directrices éticas, el aspecto ético en el ciberespacio
no se concibe muy claramente, ¿eh? No hay, yo quiero que el ciberespacio sea ético. Olvídense, ahí todavía nos lleva muchísimas décadas por delante. El cumplimiento voluntario, claro, porque yo decido lo que subo a mis redes sociales, lo que no subo, lo que publico, lo que desclasifico de información privada. Entonces están todas estas leyes de protección de datos personales, donde podemos decir que, fíjense, alrededor de 120 países del globo terráqueo no se han podido poner de acuerdo para establecer una legislación única de qué datos personales se deben garantizar, cuáles son los datos sensibles, ¿sí? Y cuáles son los requisitos para tener el acceso al Internet. Yo me acuerdo que en una ocasión leí un experimento que se hizo en Inglaterra, en donde la policía del Scotland Yard, a través de la lectura de las terminales, de las PCs, sabía quiénes eran delincuentes por el tipo de página, por el tipo de nota roja, quienes se dedicaban a la pederastía, quienes se dedicaban incluso al manejo de la trata de blancas, porque siguiendo su dirección de Internet, siguiendo el tipo de página, podían ver incluso a través de la inteligencia artificial un perfil de conducta de las personas, ¿sí? Ustedes revisen, que revisan siempre en sus teléfonos digitales, porque hay un rastreo. El que está chismorreando lo que pasó con Shakira y Piqué y quiere una noticia y quiere otra, ahí aparece toda una historia, ¿sí? El que está, bueno, eso porque es de lo de moda, ¿no? El que está viendo qué va a pasar con la Meghan y el príncipe, si van a ir o no a la coronación, ahí la misma inteligencia artificial te va llevando de una noticia a otra y se va creando una memoria en el ciberespacio, ¿no? Entonces, en México tengo una mala noticia que decirles. En México no tenemos garantía al nivel del derecho digital. Es así como que, a todos nos entristeció, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos hablando de la quinta generación si no tenemos esta garantía? No la tenemos definitivamente. ¿Por qué? Porque no tenemos garantizada la conectividad, el alcance tecnológico al lugar más recóndito de nuestro territorio. Ay, maestra, ¿cómo quiere que tengamos Internet cuando ni siquiera escuelas tenemos, no? Pues sí, pero es un derecho humano que, como ya lo vimos, lo están reconociendo organismos internacionales. Pero lo cierto es que el artículo 6º, como ya lo dijimos, garantiza precisamente el derecho humano a la información. Dice, toda persona tiene derecho, ubíqueme en la diapositiva 100, por favor, a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole o cualquier medio de expresión. También dice que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los servicios de radiodifusión, de telecomunicaciones, incluida, fíjense qué bonito, qué poema, banda ancha e Internet. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el Internet? ¿Cuánto cuestan nuestros datos móviles? Nos sale más barato comprar un iPhone de última generación que pagar un paquete de datos móviles. El año pasado me tocó evaluar en el eje transversal de tecnología e innovación, y no les miento, en un día y medio, me gasté 3,000 pesos de datos celulares. 3,000 pesos, imagínense, con lo que una familia puede vivir, comer aunque sea frijolito y arrocito, ¿no? Entonces, así lo dice la Constitución. Entonces, el Estado mexicano pues busca acercarse, regular las TICs, precisamente ir más allá de esos aspectos del Internet, los factores de crecimiento educativo. Gracias al Internet no se paró la educación, hubo deserción, hubo abandono, pero seguimos caminando, no estamos definitivamente educados para seguir la enseñanza en las aulas virtuales. No nos gusta prender la cámara. Bueno, maestra, no generalice. A mí no me gusta prender la cámara. A muchos alumnos míos tampoco les gusta. Y cuando de repente uno dice, prenda la cámara,
lo ve uno abrazando al perrito, al osito, al gatito, ¿sí? En lugar de estar concentrado en la formación educativa. En estos 2 años y medio de pandemia yo di muchísimas clases en línea y luego les hacía una maldad a mis alumnos. De repente les apagaba la cámara, la mía, porque ellos estaban apagados. Y lo primero que yo oía, maestra, ¿está usted bien? ¿Le pasa algo? No la veo. Angustiadísimos porque a mí no me veían y jamás percibieron mi angustia de que yo no los veía, ni siquiera escuchaba si respiraban o no, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que no estamos educados para movernos en un entorno eminentemente digital, ¿sí? Entonces, todo esto van a venir de la mano con aspectos sociohistóricos como manera de cómo nos concebimos, ¿sí? Por ejemplo, en Chile, en el 2021, ahí Chile empezó a regular el uso de las neurotecnologías y obviamente se fue a cuestiones de salud a través de estas redes. La Carta de Portugal en 2020 también reguló derechos y deberes de los estados, la libertad de expresión, la privacidad. Perú también, la Carta Peruana de Derechos Digitales. Si ustedes observan, todo oscila a partir de la pandemia. A partir de la pandemia del 2019, todos nos aterramos y todos empezamos a legislar, a regular, a ver la importancia que se está viviendo en la hoy era digital, ¿no? Entonces, también hay líneas generales, el acceso universal e igualitario, que ya lo vimos que lo maneja la ONU, la libertad de información, de comunicación, privacidad y protección de datos personales, el derecho al anonimato, el derecho al olvido, este tema me encanta, la forma como lo trata el doctor Alfredo Islas, el derecho al olvido. A mí me tocó conocer el caso de un juez que decía, a mí me acusaron de que era un acosador, de que era un aviador en el Poder Judicial Federal, le llevó 10 años su asunto, al final ganó, dice, y sin embargo mi nombre, cuando ustedes ponen mi nombre y me buscan como juez federal, luego lo primero que aparece es fulanito de tal, acosador, fulanito de tal, sinvergüenza, jamás dice, se cometió una injusticia en mi persona, yo gané después de 10 años, me tuvieron que reinstalar y no se hizo efectivo en los medios electrónicos su derecho al olvido, ¿sí? La protección del menor, esto es muy importante, por eso si ustedes en las redes suben que mi bebé, que los cuates, que los nenes, cuidado porque son datos sensibles, ¿sí?, de los menores. La pornografía infantil, hay redes, si ustedes teclean, inmediatamente baja información, la pederastía, todo esto que puede vulnerar los derechos de menores. Algo bien importante, la propiedad intelectual. Antes ni quien se acordara del plagio. A partir de X escándalo, que no quiero mencionar, pero seguramente fue aquí, todo el mundo ya vimos aterrados en el plagio, ¿sí? Que revisamos, tenemos programas de detectores precisamente para ubicar esta imperiosa necesidad de que no se repita esta situación. Entonces, todos estos derechos digitales pues van muy de la mano con la manera como navegamos, como sensibilizamos nuestros datos, como interactuamos. Alcánceme, voy en la 118, muy bien. Ya me voy a concretar más, porque como ves me serví con la cuchara grande, me puse muy golosa. Quería mostrarles de todo lo que vivimos. La videollamada, ya no tenemos que movernos, las reuniones en Zoom, ¿sí? Claro, no es lo mismo físicamente, pero una videollamada, ayer nos decía una amiga, yo sí estoy peinada, hago una videollamada a mi nieto, pero si no me he peinado va a decir qué horrible abuela, ¿no? La videollamada son datos sensibles, los webcams, el bloqueo periférico en un momento dado que no utilizamos, de qué manera nosotros contamos con un software seguro o no, ¿sí? Todos estos aspectos que van muy, muy de la mano. Francia, Finlandia, ellos van a tener mucho auge en el desarrollo de estos derechos humanos, de estos derechos, obviamente, que van a regular sus gobiernos a través de esta era. Voy en la 123, por favor, ayúdeme. También la ONU, en 2011, ahí va
a declarar oficialmente el derecho humano de acceso al Internet, ¿sí? ¿Para qué? Para que los países puedan crecer progresivamente, tomando obviamente las redes, tomando la realidad de cada país, garantizando el derecho a cada uno. En México, de cada 10 familias, solamente 4 tienen Internet, 6 no tienen. En la pandemia ustedes veían cómo en una sola computadora tenían que tomar clase. ¿Qué les gustan? ¿Tres niños? En la telesecundaria, ¿no? Todos tomaban la clase de telesecundaria y luego todos tomaban. Yo cuando daba clases veía mamás tomando mi clase de Derecho Comparado, el abuelito, el primo, ahí metidos en la clase de Derecho Comparado, ¿no? Entonces, esa es la necesidad también que tenemos de tener estos medios, de conectarnos, de tener una computadora, todo esto que llevo. Voy a dar ya para terminar algunos datos duros, si me permiten. En México, si dejen ver, sí son los datos de mi país. En México, 80.6 millones son los usuarios de Internet. Representa el 70.1% de la población. ¿Qué significó? Que de 2019 a la fecha creció un 4.3%. En 2018 éramos 65.8%. O sea, 12.7% menos. En 2015 solo éramos 57.4%, ¿sí? Hoy por hoy, todo esto ya se rebasa, ya podemos decir que en nuestro país se considera una prioridad contar con una red electrónica. Me voy hasta la 132, por favor. Pero lo que no hemos podido legislar es la intimidad, la seguridad privada. No hemos podido en un momento dado evitar los famosos fake news, ¿sí? No sabemos. Murió Juan Gabriel, ay no, es una mala noticia, ¿no? Todo el mundo dice, ¿no? Murió otro cantante importante que haya muerto, que piensa uno que es fake news, pero en realidad son noticias verdaderas, ¿no? Entonces, también vivimos en una serie de noticias falsas que en un momento dado imposibilitan incluso el manejo, pudiéramos decir, de la propia justicia, impartición de justicia en materia penal. Los perfiles. La inteligencia artificial permite detectar cuáles son los perfiles de conducta en la comisión de delitos, las incidencias por horas, por sitios, por actitudes de cómo una persona puede tener precisamente esta probabilidad de delinquir o no ante estos perfiles de puntuación. Los seguros, los servicios financieros, todo este progreso que nos va llevando de la mano. También está el Comité Europeo, empátese por favor hasta la diapositiva 139, el Comité Europeo de Protección de Datos. También vamos viendo con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2023, en donde precisamente están planteados los desafíos presentes y futuros. Beijing, la declaración de Beijing del año pasado habla de la imperiosa necesidad que tenemos los docentes de estar inmersos ya en esta era digital, tanto estudiantes como docentes, ¿sí? Las principales relaciones: el derecho de protección, ciberseguridad, derechos de no discriminación, un trato igualitario, los famosos derechos digitales en el ámbito laboral, porque en el famoso home office, el trabajo en casa, ahí no había horarios, Ahí desde que uno se levantaba hasta que uno que tenía que dormir, no había horarios y se alcanzaron altos índices de productividad. Se abatieron varios rezagos en la impartición de justicia, ¿sí? Se eficientó más las empresas. Microsoft, ya no sus empleados van a la empresa, todo lo hacen a través de los medios digitales, porque la empresa de Microsoft comprendió que le era más rentable desarrollarse por este medio, ¿sí? Entonces también vamos a ver que el derecho a la educación digital pues implica que no todo mundo tenemos manejo de tecnología, que no tenemos infraestructura, que no sabemos cómo vamos a enfrentar a la famosa inteligencia
artificial, que también puede haber un uso excesivo de la fuerza en materia laboral, que no tenemos garantizada la digitalización de tecnologías precisamente basadas en el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Por ejemplo, NetDragon Websoft es una empresa china que está especializada en videojuegos y obviamente creaciones de comunidades en Internet. Esta empresa, ¿a quién creen que nombró de gerente? A una señora. ¿Pero qué creen? La señora se llama Tan Yu y es la nueva directora general de todas las filiales más importantes, Fujian, NetDragon, Websoft, pero esta Tan Yu es una robot, ¿sí? Señora Tan Yu, es una robot, sí, o sea, imagínense, ¿sí? Esta señora robot se denomina de la clase de robot humanoide y está alimentada por inteligencia artificial. ¿Qué espera esta empresa china? Que también ya ven que ellos tienen abogados robots para dar asesoría. Ellos esperan que esta mujer tome decisiones a través de la nueva SEO más certeras, maneje con mayor diligencia el trato con los empleados, o sea, nunca va a estar de malas la robot, nunca va a querer un café para estar contenta, ni un regalo, está programada para dar una adecuada asistencia, ¿sí? No se va a preocupar si la miraron feo, si no la miraron, ¿sí? Y obviamente ese minimiza el riesgo de una mala decisión. Y están buscando que en un futuro se convierta en una organización metaverso. Hoy todo el mundo habla del metaverso. Ay, ¿qué es eso? Explicar el metaverso da pauta a otra conferencia que esperemos que sea dentro de 2-3 meses. ¿Sí? El metaverso precisamente es ese desarrollo tridimensional que para allá vamos y en cualquier momento lo tenemos, ¿sí? Entonces, esta robot incluso está programada con algoritmos para detectar quién de sus empleados tiene talento. Imagínense, ¿eh? ¿Quién tiene talento y quién no nació tan talentoso? Sí, así de fuerte. Entonces, este entorno digital, este impacto que vamos viendo en las famosas OEDCs, en las GEOD7, van manejando también la posibilidad de crear energía limpia, energía no contaminada, de tener precisamente un menor riesgo en lo que está generando el cambio climático y todo. Bueno, pues ya para concluir, agradeciendo a mis autoridades, a la queridísima doctora Felipa Sánchez, a mi querido amigo hermano del alma. Bueno, ¿qué quise decir con todo esto? No nos preocupemos más de lo que ya debemos preocuparnos. Pero la realidad de los famosos derechos digitales no solo es virtual e inimaginable, ¿eh? No crean que esto pertenece a una película de ciencia ficción. Esto es una realidad. Un derecho a un Internet donde el Estado tendrá la obligación de garantizarnos una adecuada protección, pero no solo el Estado, también nosotros mismos, no exponiéndonos, no exhibiendo datos más allá de lo que querramos exhibir, conociendo a qué tenemos derecho, cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestras limitaciones, sí, y sobre todo esta nueva manera de concebir nuestra realidad en esta era digital. Hay que aprovechar todos los beneficios que nos trae la tecnología, pero para aprovechar los beneficios hay que asumir sus riesgos, definitivamente, ¿sí? No se puede ver el sol si no se pasa la noche. Y también hay que recordar que en el marco internacional de los derechos humanos, pues los países se han enfocado a establecer normas, por ejemplo, los principios rectores que tiene las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Ahí hay grandes ejemplos, la guía de la Unión Europea para el sector de las TICs, de las tecnologías de la comunicación, de la información, los principios rectores también, el diálogo de la industria de las comunicaciones, y los principios y directrices del Global Network
Initiation, que es que se llama algo así, ¿sí? Y sobre todo en esta era del ciberespacio, movernos con aspectos de ética, con aspectos de ciberseguridad, conocer que todo el marco conceptual ha cambiado, seguirá cambiando, que es necesario una verdadera protección efectiva. Sígame por favor, perfecto. Y pues espero que esta conferencia haya servido para ilustrarnos someramente. Es un mundo de información, ahora sí, es otro mundo lo que estamos viviendo y lo que se nos avecina en el futuro. Ahí están mis datos de contacto, mi comercial. Suscríbanse al canal de YouTube, tiene videos, tiene conferencias, tiene muchas cosas que, si están tristes y se sienten solos en el ciberespacio, entren al canal de YouTube y con mucho gusto estaremos conectados en el mismo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahora va a pasar la doctora Felipa Sánchez Pérez para el reconocimientos. Nadie tiene una pregunta. Ah, bueno, sí, claro. A ver si alguien quiere preguntar. Claro, claro. Siéntese. Para Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, antes que nada, pues, bienvenida a Tabasco y muchas felicidades por esta conferencia que usted nos acaba de dar. En realidad, pudo haberse pensado que estuvo cansada, pero porque abarcó muchas cosas. Pero desde mi punto de vista, sí quiero decirle que me he quedado con un buen sabor de boca y muy asombrada, asustada, sí, por supuesto, porque al escuchar todos los temas que usted abarcó, comentaba yo con la maestra Mira que tengo a mi lado, le dije, me da miedo. La realidad es que me da miedo. Nuestro país, usted hacía mención de que China tiene incluso ya este protocolo, ¿no?, para proteger, y pues nuestro país no está preparado. No sé cuántos años más pasen para poder no solo proteger, sino regular es esta parte informática, el internet, todos estos medios, ¿no?, que tenemos al alcance, y que si bien es cierto, dependiendo del uso que se le dé a estos, es el resultado que tenemos, y resultados que incluso pues en un momento determinado llegan a poner en peligro la vida de nosotros las personas. Usted comentaba algo del home office, igual de todo lo poco que fui agarrando y que fui captando. Yo tengo una amiga que su hija terminó la carrera, estudió en NOJAD, y ella, su único trabajo que ha tenido la chica, pues ha sido puro home office, y es desde la mañana hasta la noche. Algo que le preocupa mucho a ella, a la mamá, es que la chica ya no socializa, todo es a través de una máquina. Y más miedo me da lo que usted comentó al final de esta persona que es la mera, la jefa, por así decirlo, y que al final de cuentas es una máquina. Esto quiere decir que estamos a unos cuantos pasos, a unos cuantos metros de ser sustituidos por una máquina. Y si me da miedo, por supuesto que me da miedo, porque son cosas que yo creo que tenemos que ponernos a pensar, porque es un problema que tenemos latente. Son tantas cosas que quisiera abarcar, pero bueno, puntualizo solo a eso, y le agradezco esta magnífica ponencia que nos acaba de dar con toda esta información, que fue mucha sí, y que fui digeriendo un poco, y que espero que los demás que estuvieron presentes también hayan aprovechado, porque yo creo que usted se preparó muy bien. Muchísimas gracias, y eso es todo de mi parte. Igual, buenas tardes, bienvenida, muchas felicidades, excelente ponencia. A mí me surgió me llamó la atención algo que comentó, nos dijo, bueno, y observamos
que hubo un rezago en la cuestión educativa, que traemos un rezago a través de la pandemia, pero también nos comentó otro fenómeno que pasó, que se subsanó rezago en trabajos judiciales, rezagos de antaño, y que hubo mucho avance. ¿Por qué se daría este fenómeno? Rezago en la cuestión educativa y avance en cuestión laboral. Sí, miren, el problema estuvo así. El ámbito federal estaba un poco más preparado para la pandemia que el ámbito estatal. Sin embargo, había mucha ley de resistencia al cambio. Todos teníamos ley de resistencia al cambio. El Poder Judicial no fue ajeno a esto. En primer lugar, no todos contábamos con la firma electrónica, la FIREL. Con la FIREL pudimos seguir atendiendo las promociones. No todos los expedientes estaban digitalizados. Si bien estaba el expediente digital, ¿sí? Todavía no había esa imperiosa necesidad. De entidades federativas, de las 32, solamente 8 en sus orígenes estaban avanzados en materia tecnológica, las demás no. Ustedes vieron que la materia penal no se detuvo porque se dieron precisamente las videoconferencias, los juicios se llevaron a través de este medio electrónico. Si bien ya se grababan y ya se podía analizar la conducta del presunto responsable, no había esa posibilidad todavía de que el juez de control vinculara o no a una persona, a un imputado, si no hacía el careo, ¿no? Y la pandemia pues no lo permitía. Pero la materia penal no paró porque no podía privar. Yo prefería arraigarlo, aunque ya dijo la Corte Interamericana que es violatorio de derechos humanos, pero en aquella época de la pandemia pues, prefería arraigarlo y llevar a cabo una audiencia así, ¿no? Muchos divorcios, obviamente por mutuo consentimiento, se realizaron a través de videoconferencias, muchas cosas que hoy por hoy se han convertido en una realidad. En materia educativa ya tenemos una cuarta modalidad, la presencial, la distancia, la universidad abierta y el modelo presencial a distancia. Muchas instituciones privadas se dieron cuenta de que podían tener en un salón 40 alumnos y no pagar viáticos, no pagar avión, no pagar alimento, y tenían un docente de cualquier parte del mundo. Muchos despachos, al no tener sitio web, pues entraron en concurso mercantil, muchas empresas también, muchísimos. Ustedes observaron, hubo un cierre pavoroso de cosas. Los que no tenían servicio de domicilio pues tampoco pudieron enfrentarlo, o sea, nos enfrentamos en esta era digital y nos dimos conciencia de que teníamos un rezago muy fuerte. Muchos niños abandonaron la escuela, obviamente no podías tener a un niño ahí en una pantalla, quería jugar, al niño le gusta la interacción con el amiguito, morderle la torta, el recreo, sí, y pues ahí encerrado en su casa, pues no. Pero pues esto nos vino a enseñar que tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que ir de la mano con esta evolución tecnológica, electrónica y sobre todo en esta era digital. A ti, muchas gracias. Agradezco sus palabras. Gracias. Muchas gracias a la doctora Alma de los Ríos Ángeles por todos los conocimientos que nos ha traído este día. Gracias al doctor Alfredo Islas Colín por invitarlo. Bueno, y esto es la universidad, cómo vamos adquiriendo nuevos conocimientos, y espero que las alumnas y alumnos que están aquí también hayan advertido de la importancia pues de subirse a estas nuevas eras de conocimientos, la importancia de conocer, porque como decía, ¿a cuántas personas va desplazando la robotización? ¿Desde cuándo los cajeros automáticos, a cuántas personas han dejado sin empleo en los bancos? Esa máquina que nos sirve el café, ¿a cuántos desplaza? Y así sucesivamente. La importancia de aprender otros idiomas, porque a través del ciberespacio pues tenemos que comunicarnos con muchos idiomas,
Entonces, no se asusten porque se van a quedar sin empleo, porque los robots serán más inteligentes que nosotros, porque esos robots van a necesitar de alguien que los alimente. Hace unos días que dieron a conocer a la joven robot que va a dar las noticias, ya la conocieron, y la entrevistaron, pero yo creo que esa entrevista estuvo preparada, porque, o sea, ya le habían puesto la información que iba a contestar, porque el robot no puede contestar lo que no tenga, que no le hayan alimentado antes. Hay muchos avances, jóvenes, y ustedes tienen que ver, no asustarse, sino ver el mundo de oportunidades que tienen para hacer lo que ustedes quieran ser. Agradezcamos entonces con un fuerte aplauso a la doctora Alma, que estuvo esta tarde con nosotros. Y vamos a entregarles su constancia por su participación como ponente en la conferencia retrospectiva de los derechos humanos emergentes en el entorno de la era digital. Vamos a entregarle. Gracias, querida doctora. Y bueno, si ustedes quieren seguir aprendiendo de esto, no se pierdan mañana otra conferencia importante, la enseñanza del derecho en la era tecnológica, electrónica y digital, a las 13 horas en el aula magna. Allá los esperamos a todas y a todos. Buen día. Gracias, doctor Islas.